Hola medievales, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he fabricado estas curiosas verjas con pinchos reales, así de tipo forja, que os van a servir para hacer dioramas, para decorar en vuestros tableros de juego, para Warhammer, para maquetas, en fin, para todo lo que tiene que ver con el mundillo medieval. Para fabricarlas, pues he usado clavos de verdad. Y mi mejunje secreto, que si eres seguidor del canal, ya debes saber cuál es, ¿verdad? ¡Dentro vídeo! Hola medievales, para hacer estas vallas o verjas así para cementerio de estilo gótico, vamos a necesitar poliestireno y lo vamos a unir haciendo esta forma. Cogéis trocitos así alargados y hacéis como una especie de U del tamaño que queráis. Yo esta la hice de 7,5 por 3 aproximadamente. Como ya sabéis que yo no tiro nada, yo lo que he usado para este vídeo, porque se me ocurrió la idea gracias al ver esto, pues cuando compréis las planchas de poliestireno os habréis dado cuenta que por un lado tienen este hueco que es la hembra se llama, y por otro lado tiene pues lo que viene siendo la solapa para enganchar unas placas con otras. Y esto me sobró de cuando hice las vigas rústicas, ¿os acordáis? Podéis ver el vídeo por aquí arriba. Si te preguntas para qué quieres esta forma, para qué la vamos a necesitar, para más adelante lo vas a ver. Una vez que tengo las piececitas cortadas, y voy a hacer 5 o 6, nos vamos a hacer de más corchito de este. Este ya puede ser de bolitas o el extruido, el que queráis. Y vamos a hacer pues unas laminitas así, de la misma medida o un poquito más ancho para que entre a presión. Entonces yo calculo aproximadamente ahí. A ver, perfecto, ¿veis? Aquí encaja a la perfección. El siguiente punto que vamos a hacer es sacarle la mueca aquí para que se vea como ladrillo. Para ello, pues cojo un boli y yo lo voy a dividir como en 4 partes. Bueno, esta técnica estaréis hartos de verla, pero yo la voy a enseñar cómo lo hago yo. Me hago piedras de estilo diferente, de diferente medida, primero hago los surcos y no me preocupa que salgan así, porque de hecho después, como es una piedra vieja, se va a ver muy chulo. Pero marco y ahora hago ladrillitos. Aquí le he hecho yo 4 líneas. Si necesitáis más o lo queréis hacer más grande o menos, como os guste. Ahora lo que hay que hacer es trabarlo y redondearle la esquina. Esto es muy sencillo. Después lo vais trabando en la mitad del que hay debajo, pues marcáis. Así va saliendo como si fuera un muro. Voy haciendo todas las piezas y estoy con vosotros. Aquí tenemos ya la pieza terminada con sus ladrillitos. Por aquí no lo he hecho porque esto va a ir pegando al costado, pero si lo queréis hacer, pues lo hacéis también. De igual forma, he cogido otros trocitos, en este caso son azules, pero eso da igual, porque ahora lo vamos a pintar, y he hecho del mismo estilo ladrillos. Esto será la base de la valla y esta será la columna donde apoye y descanse la verja. Lo que voy a hacer ahora es la parte de arriba donde irán pues las barras de la valla, ¿de acuerdo? Para ello, pues mira, esto es un envase de una hamburguesa. Como siempre os digo, todo sirve. Pues bueno, ¿por qué elijo esto? Porque lo que pretendo es hacer la plataforma de arriba donde enganchan, pues que parezca pues otro hierro, que sea finito. Mira, aquí vais a ver mejor lo que pretendo. ¿Ves? Los clavos van aquí metidos y voy a hacer esto para que sujete los clavos y no se muevan de izquierda a derecha. Pues con un cartón os hacéis una plantilla. Aquí sí tenéis que prestar atención y hacerlo muy preciso. Aquí veis que se me fue un poquito. Pues con un clavo me hice la plantilla, lo medí bien. Y ahora esta plantilla la voy a usar para todo. Cogemos la plantilla de 7 milímetros y ahora vamos a cortar. Sin moverlo, cogemos un clavo, marco uno y así lo dejo ahí, así no se me mueve.
Y ahora con otro voy marcándole todos los agujeros. Si los necesitarás más largo porque vayas a hacer una valla más larga, pues es el momento. Con esto ahora me lo llevo el máximo filo posible, que se quede finito, finito, y recorto. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo que os decía, ¿veis? Igual que el paso anterior, meto el clavo y lo dejo ahí, y así no se mueve. Pero esta vez lo hago con más clavos. Cojo los más rectos posible y los dejo hincados. ¿Veis? Ahora saco. Y ahora uno a uno, sin quitarlos de ahí, le voy dando la vuelta. Yo estos clavos los recuperé de un palé que lo eché a la chimenea. Tenía muchos clavos y después de arder, pues cuando fui a limpiar las cenizas salieron todos los clavos. ¿Y sabéis qué dije? A reciclar. Bueno, ¿veis que esto ya lo tengo así? Pues ahora es simplemente bajarlo. Mira, ya hemos formado una verja. ¿Qué te parece? Lo bueno de este método, pues que puedes darle forma, ¿ves? Puedes hacer con él casi lo que quieras. Vamos a pegar la parte de abajo de los clavos para que no se vengan hacia abajo. Vamos a echar silicona líquida, no uséis cola blanca, porque en el metal no pega bien. Y ahora la cinta de carrocero aquí para unificarlo. Pues ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues meterlo y pegarlo aquí. Lo centramos a nuestro gusto y lo vamos a pegar. Y lo encajamos ahí. Tenéis que tener cuidado de que no rebase hacia abajo, para que se quede al filo. Lo vamos a dejar secar y ahora continuamos. Aquí podéis ver cómo lo he pegado. Esta es la columna, esta es la base. Le puse unos palillos, queda muy fuerte. Y aquí tenéis la valla ya terminada. Si me seguís en el canal ya sabéis lo que viene ahora, ¿verdad? Aplicar cemento. Vamos a darle esta textura que sea muy realista. Un poquito de cemento, un buen chorreón de cola, un poquito de agua y pintura negra. Un poquito, no hace falta mucho. Simplemente vamos a pintar la pieza pues con este mejunje, que empape muy bien, y vamos a darle 2 manos. Si este paso te lo quieres saltar, de acuerdo, pues ya solamente tienes que pintar como tú lo harías normalmente. Así que venga, voy a pintar y nos vemos en unos minutitos. ¿Veis que se ha quedado muy duro? Ha quedado genial. Pues continuamos para bingo. Aquí podéis ver cómo va quedando. Esta es la base, aquí he metido los clavos, lo he pegado, he unido lo que es el muro. He metido unos palillos, le he echado silicona líquida y los he pegado. Luego lo que hice, ya lo habéis visto antes, le he dado una capa de cemento con cola en color negro y luego lo he pintado de blanco. Ha cogido este tono grisáceo. Eso lo he hecho para que remarque bien la junta de lo que son los ladrillos. Y ahora con gamas de marrones y grises voy a ir pintando ladrillito a ladrillito. Tiene un poco de trabajo, pero vamos a ver cómo me queda. Un pincel fino, un poquito de agua. Vamos descargando que no tenga mucha pintura. Y a pintar aleatoriamente ladrillos, dejándole libre la junta. Aquí tenéis el resultado. He pintado en varios tonos de marrón, como veis, he pintado todas las piezas.
Y ahora voy a darle un lavado muy líquido en color marrón. Marrón básico, claro. Despillar la pieza y aplicarle. Que chorree bien. Recuerda que con el lavado lo que no queremos es pintar la pieza, es simplemente darle un toque del color que queremos, así homogéneo, para que se iguale todos los tonos, unifique el color. ¿Veis? Es tan aguado que simplemente deja como una película. Ha llegado el momento, ahora voy a pintar lo que son los corchitos estos del paquete de hamburguesa. Pues para que no estén en amarillo, vamos a dar una mano en negro. No te pierdas el siguiente paso porque voy a enseñarte cómo envejecerlo para que tenga el mismo tono que las rejas, que estos clavos. Así que voy a darle el último repaso, me quedan 3 figuritas y estoy con vosotros. Para dar este efecto, pues yo uso pues una cosa tan sencilla como ceniza. Ceniza de madera, de donde mismo saqué los clavos de los palets, pues cogí un poquito de ceniza, lo guardé y ahora al pintar eso de negro y le damos así un poquito, pues le da un tono como envejecido. Ya no se nota el corte entre el clavo de metal y la pieza de corcho, ¿veis? No sé si ahí se distingue bien. Bueno, medievales, espero que haya gustado el vídeo. Estoy terminando todas las piececitas para ahora hacer fotos y subirlas a Instagram, ya sabéis, me buscáis como Medieval Manualidades. Me dejáis vuestras dudas, comentarios, me dejáis por allí. Si no sois seguidores del canal, es el momento de darle a suscribirse con la campanita. Recordaros. Si ya sois seguidores y os gusta este tipo de vídeos, dejar comentarios para que siga subiendo o hacer otro tipo de cosas que se os ocurran, ¿vale? Lo dicho, chicos, portaros buenos. Hasta luego.